Lengua materna. Modo y tiempo. ¿Cómo lo escribo? Bienvenidos todas y todos, jóvenes de secundaria, a esta nueva experiencia de aprendizaje. Es muy grato estar aquí en esta sesión de Aprende en Casa 3. Soy la maestra Irma Uribe y me da enorme agrado compartir este espacio con ustedes en búsqueda y encuentro con el aprendizaje. En esta ocasión, reforzaremos el conocimiento relacionado con una palabra muy importante de nuestro idioma, el verbo. Sí, esa palabra que tanto revuelo causa por su uso y significado. Por ello, el título de nuestra sesión es Modo y tiempo. ¿Cómo lo escribo? Las actividades a desarrollar están encaminadas a la consecución del aprendizaje esperado. Verifica que la información que reporta sea completa y pertinente con lo que se le solicita. Específicamente con el propósito de identificar modos, tiempos y voz en verbos empleados en formularios. Ya verán lo interesante que será descubrir todo lo que encierra esa palabra tan pequeña y a la vez tan importante, el verbo. ¿Qué material ocuparán? Su cuaderno, un bolígrafo y su libro de texto. Tener a la mano algunos formularios podría ser de utilidad. Si tienes acceso, muchos de ellos se pueden descargar de internet. Tome nota, sobre todo de algo que no les haya quedado claro. Comenten con su maestra o maestro sus dudas. Lingüistas, filólogos, entre otros investigadores de la lengua, han clasificado a las palabras en grupos para poder estudiarlas. Imagínense, como si pudiéramos hacer montones con ella. Aquí estarán los determinantes, artículos, posesivos, demostrativos. Acá colocamos a los adjetivos, acá a los pronombres, más allá a los adverbios, acá preposiciones, conjunciones. Entre esos conjuntos destacarían por su cantidad dos, el de los sustantivos y el de los verbos. Los verbos son palabras fundamentales en la construcción de ideas e indicadores de los procesos que ocurren. Los verbos, por tanto, se encuentran presentes en todos los textos orales y escritos que hemos de construir en el transcurso de nuestra existencia. ¿Recuerdan los formularios? Esos documentos físicos o digitales que se diseñan con el propósito de que una persona anote sus datos en ellos, con la finalidad de realizar algún trámite o guardar registro de información. Tener conocimiento acerca de los formularios, cómo están elaborados, qué información solicitan, con qué requisitos han de ser llenados, proporciona la seguridad de que el trámite, registro o solicitud que deseamos se realice sin contratiempos y de manera efectiva. Por ello, es necesario estar familiarizados con este tipo de documentos, conocer las partes que los constituyen, comprender qué se pide y cómo se pide es fundamental. Un aspecto básico es el referente al modo, tiempo y voz de los verbos empleados en los formularios, ya que estas categorías gramaticales nos precisan la manera en que deberá llenar el formato, dado que brindan información de las condiciones correspondientes al trámite que se realizará. ¿Han tenido alguna experiencia en el llenado de formularios? Veamos las experiencias de sus compañeros en el siguiente video. ¿Qué te pasa, Valeria? Te noto preocupada. ¿Cómo te fue con tus calificaciones este trimestre? Eres muy responsable, seguramente te fue muy bien. Te confieso que no sé. Nos dijeron que enviarían por correo electrónico las boletas, pero yo no la he recibido.
Ya hablé por teléfono a la escuela y me aseguraron que todas fueron enviadas. Tal vez se confundieron y le enviaron a otro sitio. No creo que eso haya pasado, a no ser que... Oye, ¿quién te inscribió en la escuela? ¿Y eso qué tiene que ver? Fuimos mi tía y yo, porque mis padres estaban trabajando. Mi tía es mayor de edad y pudo inscribirme. ¿Llenaron algún formulario? Pues sí, donde piden datos personales y documentos que debemos entregar. Mi tía llenó todo. Anotó su dirección y correo electrónico. Hasta firmó. Por eso no te llega la boleta. En el formulario dice nombre del padre, madre o tutor y correo electrónico. ¿Cuál correo electrónico anotó tu tía? Pues el de ella, porque desconoce el de mi mamá. A veces llenamos los formularios con prisa, sin detenernos a leer bien las instrucciones, donde está descrito con claridad qué es lo que debemos anotar. O anotamos datos falsos, sin medir las consecuencias. Ah, tiene razón. Nos equivocamos y anotamos un correo que no era el que se nos solicitaba. Creímos que no habría problema. La veracidad de la información que proporcionemos es muy importante, pues en ella estamos diciendo quiénes somos. Y también queda ahí el contacto, para que puedan comunicarse con nosotros. Ahora comprendo que debo leer con mucho cuidado las instrucciones de la información que debo proporcionar al llenar un formulario. Por no hacerlo, seguramente mi boleta está en el correo electrónico de mi tía. Efectivamente, sucede que, en ocasiones, nos apresuramos al llenar un formulario y cometemos errores involuntarios. En consecuencia, el trámite no se realiza o se demora. Ya sea en formato físico o electrónico, siempre hay un espacio para las instrucciones y en ellas está el verbo. Recuerden que el verbo es la palabra que indica un proceso, es decir, algo que sucede, se realiza o se experimenta. Cuando encontramos en un texto un verbo con terminaciones ar, ir, afirmamos que está en infinitivo. El infinitivo representa el nombre del verbo, es decir, solo denomina la acción, sin dar información de la persona que la realiza, ni del momento en que lo hace. Se trata, por tanto, de una forma no personal del verbo. Conviene señalar que los especialistas de la lengua distinguen entre una forma no personal, como el infinitivo, y el impersonal. Impersonal se refiere a que no tiene sujeto. En los formularios, el infinitivo se utiliza para expresar un mandato sin referirse a un sujeto en particular. Observa con atención estas instrucciones de un formulario electrónico. Para crear su primera cuenta es necesario visitar la página, hacer clic en acceder, rellenar los campos. A continuación, pulsar el botón enviar. Identifiquemos al infinitivo en las instrucciones de un formulario impreso. Es indispensable anotar los datos con tinta azul. Favor de anexar documentación probatoria. Al concluir el llenado, firmar dentro del recuadro. En algunos formularios suelen encontrarse juntos el verbo deber más el infinitivo, puesto que los formularios tienen instrucciones. Si recuerdan, los reglamentos y otros textos que nos indican qué hacer tienen esta misma estructura. Observen. Deberás rellenar todos los campos solicitados en el formulario. A continuación, debe preparar las acreditaciones necesarias si se requiere. Por último, debe presentar toda la documentación en alguno de los lugares indicados o en el servicio electrónico, según proceda. Seguramente han aprendido ya sobre los modos verbales, pero para recuperar sus saberes, revisemos de nuevo esta información.
El modo es la forma en que se manifiesta la acción expresada por el verbo. Está relacionada con la actitud del hablante con respecto al hecho de que está comunicando. Es decir, si se trata de un hecho real o hipotético, como un deseo. También están las órdenes, que son un deseo, pero en el que existe la posibilidad de coerción, es decir, de obligar a que suceda. Cuando son reales, pertenecen al modo indicativo. Cuando son hipotéticos, pertenecen al modo subjuntivo. Cuando son órdenes, pertenecen al modo imperativo. En español hay 3 modos: indicativo, subjuntivo e imperativo. Modos y tiempos se encuentran ligados en los textos. En el modo indicativo, como señalamos, los verbos expresan hechos reales. En los formularios se emplean de este modo porque da certeza sobre la información, pues indica una situación real que ha sucedido o sucederá con toda seguridad. Advertimos que en los formularios se emplean del modo indicativo los tiempos presente, pasado y futuro para obtener información precisa del solicitante. Observa, el solicitante vive con. En caso de accidente se informará a. Grado de estudios que tiene actualmente. Lugar donde laboró anteriormente. El solicitante incluirá documentos de preparación. Identifiquemos los tiempos, pasado, presente y futuro del modo indicativo. Vive, presente. Informará, futuro. Tiene, presente. Laboró, pasado, también llamado pretérito perfecto simple. Incluirá, futuro, también conocido como futuro simple. Es común que en los formularios se solicite información de esta manera. Debe ser proporcionada en forma verídica. Recuerden que en algunos casos se solicitan documentos probatorios y estos han de coincidir con la información proporcionada. Tengan siempre presente que la veracidad de los datos proporcionados es un acto de honestidad. Analicemos el uso del modo subjuntivo. Los verbos en modo subjuntivo expresan deseo, duda, probabilidad. De ahí que indican hechos o acciones posibles. En los formularios, el modo subjuntivo se emplea para expresar una orden o mandato. Esto se debe a que el imperativo solo tiene una forma para la segunda persona del singular, tú, al menos en el español que se usa en América. Por ello, si se desea expresar una orden para una segunda persona en forma de respeto, usted, es decir, la persona que emplea el formulario, o a un colectivo, ustedes, es decir, los posibles usuarios del formulario, se usa el subjuntivo. Usualmente, este uso del subjuntivo va acompañado de una condición. Observen. Antes de llenar la solicitud, lea las siguientes instrucciones. Coloque los datos que correspondan dentro de las casillas. Completen la información antes de firmar. Cuando anote sus datos, emplear solo mayúsculas. Cuando concluya el llenado, anexe la información probatoria. Como podrán darse cuenta, son mandatos un poco sutiles, pues para realizarlos es necesario cumplir con una condición. Cuando concluya, cuando anote, cuando complete. ¿Conocen de algún caso donde una instrucción como esta no haya sido atendida y las consecuencias hayan sido negativas? Ahora veamos lo que sucedió a algunos conocidos de Nathan y Gaby. En el pueblo de mi abuelita, un señor es ganadero y le negaron la visa a los Estados Unidos porque llenó mal el formulario. En la parte que dice, describa brevemente sus actividades, nada más anotó, tengo ganado y vendo productos lácteos. Le dijeron que faltó información.
En el formulario dice, describa, y describir es informar con detalle. Él debió anotar que es propietario de un rancho donde se dedica a la crianza y comercio de ganado en gran escala, así como a la venta de productos lácteos que se elaboran en grandes cantidades ahí mismo, y que tiene muchos años dedicado a esta actividad. Como no anotó correctamente lo que pedían, lo que se requería, le negaron la visa y se enojó mucho. A un amigo de mi papá le regresaron 2 veces la solicitud de pasaporte. Primero no llevaba bolígrafo de tinta negra y firmó con azul. Lo rechazaron y pidió otra cita. Cuando se presentó llevó todos los papeles, menos la original de la credencial del INE, y lo volvieron a regresar. El formulario dice claramente, cuando concluya de anotar todos los datos, firme con tinta negra. También dice, entregue la documentación requerida en 2 fotocopias y en la original, para cotejo. Tanto contratiempo por no leer con atención que hasta la tercera cita pudo realizar su trámite. Pueden darse cuenta de la importancia de leer con cuidado las instrucciones, de identificar los verbos y lo que solicitan, para que un trámite no sea rechazado. Ahora comentemos acerca del modo imperativo. Son órdenes precisas o recomendaciones. El imperativo es un modo verbal ampliamente empleado en los formularios. Observen con atención. Antes de llenar la ficha de inscripción, lee atentamente el contenido. Adjunta 2 fotocopias de la información solicitada. Presente esta hoja en la Administración Local de Asistencia al Contribuyente. Para crear su primera cuenta, sigue estos pasos. 1. Visita la página. 2. Haz clic en acceder y siga las instrucciones. 3. Para la solicitud, introduce el código de modelo y el NIF/SIF del solicitante de la ayuda. 4. Selecciona el archivo que contiene el formulario firmado y pulsa el botón anexar. 5. Rellena cuadros con la opción seleccionada. 6. Anota las respuestas y pulsa el botón enviar. Por último, presenta toda la documentación requerida en alguno de los lugares indicados o en el servicio electrónico según proceda. Note la claridad y concisión en las instrucciones al emplear el modo imperativo. Visita, selecciona, pulsa, prepara. No da lugar a otras interpretaciones. El empleo del verbo en imperativo es usual tanto en los formularios impresos como electrónicos, aunque como vimos, en nuestra variante del español solo lo podemos usar dirigidos a una segunda persona del singular informal, tú. Si necesitamos hablar en forma respetuosa, empleamos los subjuntivos con un valor o significado imperativo. Hemos recordado modo y tiempos verbales. Ahora comentemos acerca de la voz. La voz es la forma en la que se expresa un rasgo gramatical llamado diátesis, es decir, los distintos arreglos que pueden tener los elementos del enunciado en un mismo verbo para expresar algo. La diátesis se hace evidente cuando hablamos de la relación entre el sujeto y el verbo, es decir, podemos modificar el enunciado y sus elementos para que el sujeto sea el que realice la acción o el sujeto reciba la acción que se realiza. Aunque tradicionalmente se habla de voz activa y pasiva, una posición más reciente indica que en español solo hay una voz activa y que la pasiva, en realidad, es una forma de componer las oraciones, una construcción más que una voz. En los formularios se emplea la voz activa cuando la acción la lleva a cabo el solicitante. Ejemplo, el solicitante realizará el trámite de manera personal. Los interesados presentarán su currículum vitae. ¿Quién realiza la acción? ¿El solicitante o los interesados? Observa que se detectan con facilidad. En cambio, en la construcción pasiva, el sujeto gramatical no funciona como el agente de la acción verbal, sino que la recibe.
La construcción pasiva, formada con el verbo ser y un participio, se enfoca más en la acción que en identificar la persona que la realiza. Indica una acción que el solicitante o la institución recibe. Observen, esta solicitud será recibida entre el 1 de febrero y el 31 de marzo del año en curso. El formulario será llenado con tinta negra. Los documentos serán entregados en original y 2 fotocopias. Hay otra forma de hacer una construcción pasiva, también frecuente en los formularios, pero que no resulta tan evidente. Para ello, empleamos una construcción con se. El formulario deberá llenarse obligatoriamente con tinta azul. Observen cómo el sujeto es el formulario. Sabemos que es el sujeto porque concuerda con el verbo en número y persona. Pero evidentemente los formularios necesitan a alguien que los llene. Sin embargo, no se menciona. Observen que esta expresión es equivalente a decir: el formulario deberá ser llenado obligatoriamente con tinta azul. Cabe señalar que incluso si se pone se al principio, se trata de una construcción pasiva, aunque se usualmente tiene usos impersonales. Observen, se deberá llenar el formulario con tinta azul. La expresión el formulario sigue concordando en número y persona, tercera de singular, en la perífrasis verbal. Se deberá llenar pese al cambio de orden. ¿Listos para resolver un pequeño ejercicio? Vamos a identificar modo, tiempo y voz en una solicitud para conducir. Anota en tu cuaderno las respuestas. 1. ¿Cómo está redactada la primera instrucción? Con una construcción pasiva. 2. ¿En qué tiempo están escritos los verbos de las instrucciones? Presente. ¿Cuáles son los verbos en infinitivo? Ser, avisar, cumplir. 4. ¿Cuál es el modo que prevalece en todas las instrucciones? Imperativo. 5. ¿Cuál es la instrucción donde hay una orden en subjuntivo? Cuando complete la información, anexe los siguientes documentos. ¿Me ayudan a revisar este ejercicio? ¿Me ayudan a revisar? Adjunte 2 fotocopias de la documentación solicitada. 4. Modo imperativo. Utilizar tinta negra para llenar este documento. 3. Infinitivo. Los documentos originales serán devueltos en 5 días hábiles. 1. Voz pasiva. Cuando concluya el llenado, firmar en el recuadro. 5. Modo subjuntivo. Este trámite se realizará de manera personal. 2. Futuro de indicativo. Perfecto. Un aprendizaje es una aventura. Interesarse por él, investigar, explorarlo, nos hace aprender y ayuda a enfrentarnos a las diferentes situaciones que van surgiendo en nuestra vida. Estamos llegando al final de la sesión. Espero que el aprendizaje promovido sea parte de ti y te sea útil y grato. Es momento de plantearte un reto. Analiza la solicitud impresa para el ingreso a la educación media superior. Revisa las instrucciones de todos los rubros que contiene. Identifica los verbos, sus modos y tiempos. Analiza cualquier formulario electrónico e identifica los verbos más recurrentes en las instrucciones. Anota a qué tiempos y modos pertenecen. En ambos casos,
Presta atención si usan construcciones pasivas con ser más participio o con la forma se. El aprendizaje esperado de esta sesión se encuentra en su libro de texto. Ubíquenlo. Revisen las actividades sugeridas. Amplíen la información. Si tienen dudas, acérquense a su maestra o maestro. Con seguridad les proporcionará las orientaciones necesarias. Esperamos que hayas disfrutado de esta sesión. Modo y tiempo. ¿Cómo lo escribo? Agradecemos la atención dedicada a este espacio de Lengua Materna 3. Nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 3 para descubrir nuevos conocimientos.